Sí, pues un año más en la inauguración de FEVAL. Habíamos convocado esta manifestación porque en principio estaba previsto que asistiese a la inauguración el ministro de Agricultura y el presidente de la Junta, como todos los años tienen previsto, y un año más no han vuelto a venir, prefieren quedarse escondidos en su sede antes de venir a dar cara ante los agricultores. No podemos permitir el reparto que se ha hecho de las ayudas por la guerra de Ucrania. Había sectores como el sector de la apicultura y el sector del olivar que se ha quedado fuera. No podemos permitir que las ayudas a los agricultores extremeños sean las más bajas de toda España. Somos los últimos en cultivo de secano, los últimos en pasto, los últimos en permanente. Y en regadío tenemos una comarca primera, pero el resto están discriminadas, ¿no? Eso es lo que le íbamos a decir al ministro, que no estábamos de acuerdo. Eso es lo que le íbamos a decir al presidente de la Junta, que tiene que estar el presidente defendiendo a esos agricultores y no haciendo una política seguidista del Ministerio de Agricultura. Y eso es lo que no le vamos a poder decir, porque han preferido quedarse hoy uno en el Ministerio y otro en presidencia de la Junta, ¿no? Pero claro, vamos a seguir manifestándonos porque al margen de que hemos puesto un contencioso administrativo contra el Real Decreto que discrimina a los agricultores y agricultores y ganaderos extremeños, aparte de eso, vamos a seguir manifestándonos, estamos en campaña electoral y si un político se quiere ganar los votos de los agricultores, tendrá que gobernar para los agricultores, ¿vale? Entonces, eso se lo vamos a estar recordando hasta el mismo día de las elecciones.